Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste asombrada por una historia que escuchaste? O mejor, ¿cuándo fue la última vez que te asombró una historia que tú contaste? ¿Cuándo te asombró tu trabajo? Elijo creer que el oficio de contar historias, de hacer podcast, de hacer periodismo, son oficios creativos, aunque sean historias de no ficción, aunque seamos rigurosos y sigamos un método periodístico, contar el mundo que observamos y nos rodea es un oficio creativo. Sin embargo, el asombro, que va muchas veces de la mano con la curiosidad, es algo que dejamos de lado cuando tenemos la cabeza metida en el trabajo. Es algo que no se habla mucho en el gremio, si nos emociona o nos asombran las historias que estamos contando y cómo nos sentimos mientras las contamos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de cómo nos sentimos cuando contamos historias, de cómo nos emocionamos y cómo sentir goce en los procesos creativos. Mi nombre es Goldie Levy, soy periodista y productora de audio independiente y también tengo un taller de escritura libre en el que pienso mucho sobre estas ideas. Y estoy aquí con dos periodistas que admiro muchísimo. Voy a hacer un poco para atrás para verlos mejor. Y bueno, ¿cómo están? ¿Se quieren presentar? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Quieres empezar? Presentándome. Sí, bueno, preséntate. pues un gusto estar acá. Agradezco a Estación Podcast por el espacio, a ti por la moderación y que la admiración siempre es mutua contigo, Goldie. Mi nombre es Natalia Guerrero, soy directora de 070, de la revista 070, un medio digital independiente colombiano, y muy contenta de estar acá. Igualmente, Goldie, yo soy Florencia González Guerra, soy periodista, podcastera, videoperiodista y bueno, tratando de justamente asombrarme en cada trabajo que hago o encontrarle pues un sentido narrativo y también de compromiso a las historias que cuento y con las que decido involucrarme, ¿no? Buenísimo. Y empecemos por ahí. ¿En qué están trabajando y sobre todo qué las emociona de los proyectos en los que están ahorita? ¿Quieres empezar? Sí. Justo el año pasado que estaban por acá en Estación Podcast, pues de pronto se habla muchísimo como de estas olas de repente de interés y desinterés que puede haber o más que desinterés, quizá como el mercado cómo a veces puede llegar a reaccionar, ¿no? Y a veces puede haber como una sensación mucho de pesimismo, de que tenemos que encontrar cuáles son los formatos y las formas posibles de producir contenido, de producir piezas periodísticas que nos apasionen y que con las que conectemos. Yo ahorita me siento justamente en un proceso así, donde estoy encontrando o tratando de buscar una forma narrativa donde las lógicas de producción se puedan asemejar o pueda encontrar los fondos económicos suficientes para la producción. Ahorita me encuentro haciendo un proyecto que se llama Buena Pregunta, que Buena Pregunta se plantea si es el fin del mundo u otro día en la oficina. Spoiler alert, es siempre otro día en la oficina, aunque cada noticia, aunque toda esta vorágine de la información nos hace sentir muchas veces ahogados, en donde no sabemos muy bien si el mundo va a mejor o el mundo va a peor, pero Buena Pregunta justamente lo que trata de abordar es en esta sensación como a veces colectiva donde pues, nos bombardean de información, cómo tratar de quitar la bruma de en medio para poder conectar y sentir más como personas, ¿no? Y tienes el estreno de Buena Pregunta el viernes. Este viernes a las Aquí. 5, aquí. Okay. Ajá. Sí. Súper. Gracias. Buenísimo. ¿Y tú? Cuéntanos. Bueno, pues siento que me he venido alejando un poco de la producción de contenido como tal para emprender otros retos que igual me emocionan y me asombran por igual. Dentro de estos, pues la dirección de este medio. Y dentro de las apuestas, pues es volver a hacer podcast, pero sobre todo asumir el reto de que siga siendo rentable, de que sea también como una pata de sostenibilidad de 070. Ahorita estamos por iniciar o pues estoy en proceso de bajar una serie que logramos vender, pues financiar sobre inteligencia artificial, que es uno de los temas que nos queremos meter este
año y cómo profundizarlo en diferentes campos. Entonces, no sé, la intersección entre inteligencia artificial y filosofía como nuevo campo para hacerse preguntas, o cómo hablarle de bioética a una máquina entrenada por modelos generativos, bueno, como diferentes preguntas alrededor de la inteligencia artificial. Eso me tiene emocionada. Y ahorita en los próximos días también estuve trabajando en otro podcast que hicimos en alianza con la Liga contra el Silencio, que es una alianza pues de medios independientes en Colombia que luchan contra la censura, y pronto estará saliendo un podcast que narra la vida y el perfil de liderazgo político de un indígena en la Amazonía colombiana, que se llama Fabio Valencia. Yo creo que la otra semana también estaremos lanzando eso. ¿Y cómo se llama el podcast? Pues es solamente un capítulo por ahora, ok. entonces sigo construyendo el título en construcción, pero básicamente el proyecto busca socializar desde diferentes productos que hacen estos medios esta idea de las ETIs, que en Colombia son las entidades territoriales indígenas, que es como una figura que iguala a pues como los territorios indígenas, como al nivel administrativo de un departamento, de un municipio, y que está sucediendo ahorita en este gobierno. Uf, me encanta, me parece súper importante. Sí, es buenísimo. ¿Y qué opinan ustedes de este elemento como emocional que estoy proponiendo, del asombro, de sentirse, no sé, de que hay un elemento también de goce en el trabajo? Y me interesa cómo lo ves tú ahora que estás en la dirección de un medio y bueno, tú con tu periodismo emprendedor, ¿cómo entras a ese elemento emocional en los procesos de ustedes? Ahorita estaba en el Museo Reina Sofía asombrándome con muchas obras, pero ahí leí una frase que quería traer al evento del día de hoy. No me acuerdo, creo que se llama Charles Einstein, o no me acuerdo bien, algún artista que la dijo, y decía algo así como: observar es un proceso de combate. Y puede tener un montón de interpretaciones, pero yo siento que observar precisamente, o como dedicarse a observar, que es un ejercicio que deberíamos hacer más en este mundo siendo periodistas. Siento que me resonó esa frase porque es como un poco las pulsiones internas, o como esa visión del mundo, y lo que también mencionas como el asombro, como que ese proceso de combate frente a mis visiones, frente a la manera en la que he estructurado diferentes visiones, y ver al otro, ver lo otro, pues es como, creo que el asombro está en esa tensión, ¿no? En cómo yo me enfrento a ese mundo o a ese otro que no conozco. Y yo siento que es algo que tenemos que, pues no voy a decir como salvar, porque siento que es un proceso que se viene dando igual, pero sí siento que el día a día termina no dejando espacio para ese combate de la visión de lo que hay alrededor de una, o de ese asombro. Yo lo pienso desde mi experiencia personal, también en cargos que tienen que ver más con ser editora, dirección, como... He tratado de hallar el asombro ya como en proyectos personales que igual están dentro del periodismo. Creo que ayer lo hablábamos, como para mí estos cargos e igual realizar contenido para los medios en los que trabajo se vuelve una doble presión, como que en vez de asombrarme siento es como más estrés, entonces trato de buscarlo por fuera y eso he hecho un poco en los últimos meses. Por ejemplo, volver a escribir de música, asombrarme con eso que aún me sigue asombrando, que es el periodismo musical, pero también como creo que el asombro me lo permito porque no tengo una presión por la entrega o por el tiempo, entonces también por eso he buscado como una salida que no tenga un deadline, sino que yo misma me voy poniendo ese ritmo, y creo que eso me ha dado mucha amplitud para seguirme asombrando. Claro, y es que eso es lo que me parece interesante, que estos trabajos a veces son tan demandantes, pasamos tantas horas haciendo esto que bueno, nos clavamos ahí y no tenemos tiempo para mirar atrás y de verdad asombrarnos, uno, por lo que nosotras mismas hemos creado en esos procesos de tanto tiempo, pero también cuando estamos metidas en una historia, a veces es difícil disfrutarla, o sea, por lo menos a veces yo siento que para mí ha hecho cosas que han sido una tortura y me encanta después y lo veo de lejos y es como está, Sí. ok, Sí, ok. pero el proceso fue doloroso sí, y como
demandante. Sí, tal vez no debería ser así, o esa no debería ser la única lógica por la que deberíamos partir a la hora de ser periodistas o productoras de audio, de contar historias. ¿Cómo lo ves tú que...? Sí, al inicio mencionabas en la charla como la capacidad como también de poder, ¿no? A mí me gusta pensar como mi ejercicio periodístico como una posibilidad más cerca del arte que quizá de la práctica científica, que eso tiene que ver con dos corrientes, una corriente del periodismo anglosajón, ¿no? De la verificación de datos y todo esto, y otra corriente que pues tiene que ver más con un periodismo, pues sí, europeo, de la Escuela de Artes, ¿no? Que incluso los programas de periodismo están dentro de los centros de arte, ¿no? Entonces, creo que desde ahí como poder ejercer una posición consciente desde donde empiezas a hacer periodismo es una posibilidad número uno del gozo, ¿no? Número dos, creo que, por ejemplo, yo lo que estoy tratando de hacer es solo hacer cosas que a mí me gustaría consumir, ¿no? Es poder, yo sé que eso implica un montón de privilegio, pero poderse crear las oportunidades necesarias para decir, esto yo lo escucharía, yo lo consumiría, esto es algo que tengo una duda personal, y desde ahí parte mi ejercicio periodístico de decir, ¿cómo me comprometo con esto? Porque es una duda genuina que yo tengo, ¿no? Creo que a partir de las dudas como, pues sí, súper básicas que uno tiene y que después eso lo puede relacionar con la historia personal y después hacerlo algo más grande, un ejercicio periodístico, pues al final la gente resuena mucho más con eso. Yo en algún momento empecé en mi carrera dentro del periodismo de investigación, pero de pronto me fui yendo más bien por el podcast, por otras cosas que me gustaban. Y justo por esta sensación de vacío que muchas veces puede dar, ¿no? Estar tan informado al mismo tiempo te va vaciando de alguna manera. Entonces, ¿cómo vas a llenar, cómo vas a nutrir tu espíritu de cosas que van a poderte formar y poner como tus fundamentos como persona y que eso al final sea atractivo, ¿no? Porque creo que algo que no podemos obviar es que el ejercicio periodístico, y también hay una cuestión donde la gente está evitando el consumo de noticias activamente, y como periodistas nos tenemos que poner a reflexionar por qué la gente evita las noticias. Y si la gente evita las noticias, pues claro que tiene que ver esta sensación de deshumanización, esta sensación donde todo está cambiando constantemente y donde las barreras o lo que creíamos de alguna manera en tiempos pasados, pues está cambiando demasiado rápido. Entonces creo que son momentos donde nos tenemos que construir prácticas periodísticas, número uno, que nos gusten a nosotros, a nosotras, número dos, prácticas periodísticas que cuestionen también la velocidad con la que hacemos, y esto de alguna manera, claro que aunque uno quisiera poner un poco de resistencia, se tiene que acostumbrar también a la vorágine y estar siempre presente, porque la audiencia también te puede olvidar muy fácilmente. Y tres, pues justamente a mí me gusta mucho abordar cosas de la cultura pop para ir un poquito más hacia adentro de qué nos está diciendo el consumo o ciertas prácticas culturales que estamos viendo hacia afuera sobre nosotros mismos y el momento en el que estamos viviendo. Entonces creo que desde ahí me parece que yo evito el asombro en mi trabajo. Súper, me encanta, y me encanta que hablas de estas prácticas periodísticas, porque quería ir justamente a eso, cómo hacemos esto tangible, ¿no? Cómo lo vemos en nuestra práctica diaria. Entonces creo que ahí nos diste unas pistas, y quería preguntarle a Nata cómo lo estás haciendo tú, o cómo lo ves, o cómo te gustaría que fuera si no está pasando todavía. Yo creo que me acojo en algo que acaba de decir Florencia de cuestionar, o sea, siento que para seguirse asombrando toca cuestionar también la dinámica en la que se viene dando la producción de contenido periodístico, o sea, no solamente en el podcast, sino en general. Yo siento que esa pregunta sobre la gente, cómo se desconecta de fácil del flujo de noticias diario, es algo que me ha obsesionado en los últimos años también con otro trabajo que tuve en un medio feminista digital que cofundé, y es un poco, y sobre todo que esas noticias sí que no las quieren ver, que es como todo lo que tiene que ver con violencia de género. Entonces siento que
ahí nos cuestionamos, y yo también personalmente y en el oficio, pues el formato, o sea, cómo apostarle a formatos que generen nuevas narrativas y que enganchen y que asombren también a su vez a la audiencia. O sea, en la medida en la que yo pueda asombrarme haciendo este contenido, haciendo este podcast, haciendo este reportaje, yo estoy segura o quiero como tener fe de que voy a poder levantar o generar ese asombro en quien lo está viendo, y como cosechar esas miradas un poco de asombro y poder generar otro tipo de relación con el contenido. Yo últimamente, en los últimos años, he pensado que los formatos como más tradicionales del periodismo se han venido agotando, que también está bueno, y también resueno contigo, Florencia, en esta, como esta intersección o este junte entre lo que es arte y periodismo, o como sentirnos más cercanos hacia el campo artístico y empezar a pensar como otras maneras, ¿no? Entonces, no sé, periodismo performativo de gente tan tesa como Anfibia en Argentina, o como estos otros formatos que también levanten el asombro. Yo sí pienso que necesariamente el asombro pasa también por el formato, tanto como interés nuestro periodístico de cómo vamos a llevarlo hasta allá, como para a quienes nos estamos dirigiendo al final. Y una cosa, o sea, es que siento que justo mientras que se agotan también los formatos periodísticos, las redes sociales también nos están acostumbrando a que el formato se agota cada semana, ¿no? Con un trend nuevo que sale en TikTok, que a lo mejor un creador de contenido ya tenía súper claro cómo establecer cierta engagement con la audiencia, la próxima semana ya cambió, y luego hay un ajuste en el algoritmo y ya cambió otra vez. Y entonces, ¿no? ¿Cómo haces para que al mismo tiempo tu trabajo no sea un bombardeo de información? ¿Cómo haces para mantener un buen ritmo, una atmósfera que sea disfrutable y que al mismo tiempo responda a lo que la audiencia quiere consumir en ese momento? Sí, Total. Y yo creo que ahí entran dos cosas que una la mencionaste, ¿no? De, por un lado, decir que sí a lo que te interesa, pero por el otro lado está el tema de los formatos, que era lo que quería hablar ahora, y es cómo aceptando la realidad del mundo, y es que muchas veces no hay suficiente financiación para hacer los proyectos como nos los soñamos. ¿Qué compromisos o qué decisiones les ha tocado tomar a ustedes para encontrar ese punto medio entre lo que puedo hacer con los medios materiales que tengo y lo que me interesa y lo que me mueve? Entonces, ¿qué decisiones han tenido que tomar ustedes ahora, recientes? Pues bueno, yo con mi proyecto de Buena Pregunta decidí apostar por mí, ¿no? De alguna manera, y esto lo explico un poquito más en contexto. Después de haber estado trabajando en medios como Brut, que es un medio francés, en la filial de México, después de haber trabajado en proyectos con Spotify, con Netflix, con la televisión pública en México, me di cuenta que necesitaba invertir en mí, ¿no? Y en esta cuestión de tener, ok, ¿qué pasa si yo renuncio a mi trabajo y a partir de eso decido meterme a un diplomado de periodismo emprendedor donde creo un producto mínimo viable que yo pueda producir, ¿no? Y obviamente con diversificación de si doy una consultoría por acá, si doy, no sé, si vendo este formato por acá, si vendo esta otra cosa, un producto mínimo viable es lo que puedo hacer. Y en este sentido, Buena Pregunta va a ser un podcast semanal que juega mucho entre lo narrativo, el ensayo, etcétera, porque también creo que necesitamos entender cómo la inteligencia artificial está de alguna manera ayudando, pero también a mucha gente, pues ayudándole a producir de una manera mucho más rápida, ¿no? Y cómo de pronto nosotros, cosas que nos parecían disfrutables, como, bueno, sufridas pero disfrutables, escribir, de pronto son las máquinas, ¿no? Que llegan a ofrecer ese tipo de cosas. Y creo que, bueno, en mi caso, invertir en mí, decidir como, ok, voy a emprender este proyecto que va a ser Buena Pregunta, con un producto mínimo viable, ¿no? ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer en mis tiempos libres? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para desarrollar, para nutrir mi espíritu produciendo este contenido? Y para mí pues fue eso, ¿no? La oportunidad de tener ese espacio para entrevistar, cuestionar y crear historias que a mí me gustaría consumir. Y ahí tengo otra pregunta, y es ¿cómo ajustaste el formato, no? Porque estábamos hablando de hacer podcast narrativo, es muy caro, entonces ¿cómo
tal vez, no sé si bajaste las expectativas, pero cómo ajustaste las expectativas para lograr Sí, hacer eso. quizá este podcast, por ejemplo, a diferencia con el que hice en Perro Nación, con Spotify, que tenía 3, 4 escenas, pues este tiene una escena en particular, pero eso quiere decir que me toca en la cuestión de guión meterle mucha más narración, meterle más entusiasmo, más picos, para mantener también el interés de la audiencia. Entonces, creo que al final también nos han mostrado los últimos años que la creatividad, estar en tiempos de crisis significa que la creatividad tiene que estar más presente, y al menos para mí ha sido eso, ¿no? Decir, ok, voy a bajar mis expectativas de hacer un producto mínimo viable, pero que se pueda sostener con el tiempo, porque lo que vemos es que los podcasts que se mantienen son los que se pueden, o sea, ¿cómo haces para que el chatcast, ¿no? Este formato de plática no termine comiéndose a los otros formatos, porque son los que más se pueden producir de manera más fácil? Entonces, ok, no voy a hacer a lo mejor ahorita un narrativo porque no tengo la financiación completa, pero puedo hacer es guionizado al final, porque iba a decir semi-guionizado, pero quizá con menos escenas, quizá con más recursos de internet que pueda encontrar. Por ejemplo, estoy, en vez de tener una segunda voz humana, porque pues también en las lógicas de producción de una persona emprendedora, individual, que también tiene otro trabajo y 1000 cosas, pues una voz de inteligencia artificial me va a ayudar a solucionar ciertas cosas, pues quizás sí, ¿no? Entonces me estoy permitiendo cosas que antes quizá hubiera dicho, no, eso lo repelo, pero creo que es el momento de decir, bueno, estas son las condiciones materiales que tenemos en este momento, y al final creo que las personas que se mantengan y se sostengan produciendo durante más tiempo, al final van a ser las que tengan esa atención. Entonces creo que es negociar contigo mismo las expectativas de, a lo mejor no son esos tiempos donde había muchísimo dinero y créanse series de 7, 8, 20 episodios narrativos, pero creo que me parece interesante estar en este momento, o sea, me parece muy fascinante desde la cuestión creativa. Súper, sí, es como también abrirse un poco a experimentar con otras posibilidades que tal vez en otro momento ni siquiera hubieses considerado por X o Y razón. Nata, ¿y tú cómo lo ves? Pues yo creo que parecido a Florencia, también un poco traído a mi experiencia ahorita liderando un equipo periodístico que está como en periodo de encogimiento. Es un equipo un poco más reducido, y siento que ahí la apuesta que estoy tratando de llevar es como tener un balance entre eso que podemos hacer y como las expectativas de lo que quisiéramos. Siento que me he volcado mucho hacia lo mucho que nos pueden ayudar los contenidos nativos en redes sociales, por ejemplo. Siento que eso es como algo nuevo que está llegando a 070, como hacer más videos, ser un poco más, como usar formatos que nos permitan ser más veloces. Yo siento que el medio, pues sí se permitía mucho el asombro y la contemplación, siento que a veces demasiado, ¿no? Y pues uno también tiene que, y pues en estos cargos aparte, como hacer ese asombro rentable, es decir, como qué tanto nos vamos a quedar rumiando una historia o profundizando en un especial cuando, no sé, también está como la presión de ser relevante y ser relevante en la digitalidad, jugándole el juego al algoritmo y a las dinámicas que también mencionó Florencia, o sea, como en un mundo donde el spam de atención se volvió de 2 segundos o menos por estos formatos, pues también toca jugar un poco el juego, porque ahí también está involucrada la rentabilidad y demás. Entonces siento que ha sido un gran reto como mantener esa esencia que yo siento que diferencia mucho a 070 de otros medios, que es como esta pregunta por la profundidad y por tener como esa mirada singular que requiere tiempo y requiere de trabajo, y ese trabajo también requiere tiempo, pero también saberla jugar como con cosas más inmediatas y formatos que de pronto sean más vistos o tengan como consumo más masivo. Y también apostarle a formatos que quizás sea más barato producir, o sea, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba Florencia, de repente un podcast narrativo no nos lo van a comprar, pero nos van a comprar uno que es un formato panel, es más barato hacerlo, no sé, ocupa menos tiempo del equipo, entonces también es jugar como el balance entre la cantidad de equipo, la cantidad de tiempo, lo que se puede financiar y lo que no, es como un Tetris diario como entre todas estas pues aspectos.
Claro, y me gustaría como tal vez aterrizarlo en como qué estrategias prácticas les han servido a ustedes, como, no sé, 1 o 2 tips que sientan que les hayan funcionado hasta ahorita con los proyectos que han llevado o tal vez con proyectos anteriores en el sentido de mantener ese balance entre las expectativas y lo que de verdad se puede hacer. Y, sí, callar a la voz que sobrepiensa, número 1. Número 2, tampoco somos tan importantes. Creo que empezar a dejarse de tomar demasiado en serio puede ayudar mucho a conectar también con la gente, porque creo que muchas veces los periodistas, al tener pues acceso a muchísimas fuentes, al tener el privilegio de conocer muchas historias, hay de pronto una sensación, ¿no? De, bueno, yo sé cómo es el mundo visto desde acá, entonces te voy a venir a explicar. Entonces siento que en el momento en el que nos bajamos de ese pedestal, en el que creemos que, porque tenemos una visión mucho más periférica, ¿no? Que un montón de personas, y realmente nos tomamos más en serio como personas, ¿no? Que como en nuestra profesión, creo que es una manera en la que podemos dejar de que nuestro monstruo creativo nos coma, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he hecho estos ejercicios de tratar de identificar cuáles son esos monstruos creativos, que son esos momentos dentro de nuestra vida que nos hicieron creer que tienes que ser, ¿no? La más chingona, la más fuerte, la más no sé qué, la más tal, para armarte completamente, protegerte y entonces no ser una persona pues real, honesta, etcétera, sino ir con un montón de caretas, ¿no? Yo después de haber hecho uno de estos ejercicios creativos de, este momento lo identifico como uno de mis monstruos creativos más precisos, creo que a partir de eso me he empezado a liberar mucho de decir, no, tengo que ir al lugar más peligroso o ser la periodista más comprometida y la más ruda y... No, quizá no. Ahorita estoy en un momento más divertido de mi vida donde prefiero hablar, por ejemplo, en el primer episodio de Buena Pregunta, hago esta pregunta de ¿es el fin del mundo u otro día en la oficina? ¿No? Y como periodista a mí me ha costado mucho poderme posicionar desde, ¿en serio voy a hablar de esta idea de el fin del mundo? Cuando en verdad es algo que podría, más bien es súper alarmista, pero de pronto me voy encontrando con que hay una universidad de Heidelberg en Alemania que esté estudiando esto, ¿no? Y que lo esté estudiando de una manera pues profesional, con gente muy ilustrada, con gente que le sabe, y entonces en ese momento donde yo empiezo también a escuchar a mis amigas que me dicen, oye, ¿ya viste este post apocalíptico o este podcast que habla sobre el fin del mundo? Y nos morimos de la risa y decimos, güey, ¿tú crees para ti ya se murió, ya empezó el fin del mundo realmente, ¿no? Y alguna amiga me dice, sí, para mí ya es el fin del mundo porque la última depresión que tuve me dejó en el piso. Entonces, ¿no? Como estas cuestiones donde pues ya somos más humanos, en verdad, ¿no? Y creo que también esta cuestión donde, al menos como en estas ideas o en el top of mind muchas veces que tenemos donde lo hard es lo más importante y cuando en verdad nos estamos olvidando que nuestra audiencia quiere cosas que se preguntan en el día a día, ¿no? Ese WhatsApp que me manda mi amiga y me dice, oye, es que vi esta teoría de la conspiración, ¿por qué son los contenidos que están viendo, no? O sea, al final de cuentas siento que muchas veces, a veces los periodistas, las periodistas terminamos hablando entre nosotras mismas para, mira qué gran reportaje hice y lo lee tu mamá, tu tía y dice, ¿qué? No entendí nada. Pero claro que estamos ahí con esta sensación como de que, claro, los otros tendrían que reconocer esta gran investigación que hice, cuando en verdad creo que si nos vemos como desde una posición mucho más humana, creo que vamos a conectar mejor con nuestras audiencias. Total, y yo siento que eso ha sido lo más rico de poder hacer podcast viniendo del periodismo, y es como puedo ser persona, puedo hablar y como soltarme un poquito la corbata y hablar tranquila y no estar pensando en palabras grandilocuentes para explicar lo que sea que quiero contar, ¿no? Entonces siento que ahí hay algo muy chévere y me gusta mucho esa idea que dices como de relajarse un poquito, ¿no? De bajarse un poco al piso también, porque creo que es muy fácil quedarse uno en la propia cabeza de uno. ¿Y tú? Ya que mencionas lo de Heidelberg, acabamos de publicar en 070 una entrevista con el director del Centro de Estudios Postapocalípticos. Sí. Creo que está muy en boga ese tema. Yo pienso, parecido a lo que mencionaba Florencia al final, y es algo que yo he empezado a decir más en el equipo, cada vez más como
cuáles son los dolores de la gente que nos ve y que nos escucha. O sea, y dolores me refiero a esas preguntas fundamentales que se están haciendo, a esos cuestionamientos, a lo que en realidad uno le duele y le aqueja al final del día, ¿sí? Como también un poco apelar a la emocionalidad, no por el hecho de como apelar y ya a las emociones, sino en verdad conectar como con esas preguntas y esas cuestiones que nos están movilizando como seres humanos, ¿sí? Yo siento que sobre todo los medios independientes o como medios que nos estamos pensando y cuestionando el formato, cómo llegarle a la audiencia, etcétera, sí siento que tenemos que pasar por un ejercicio como de bajarse un poco de ese pedestal de como las hard news precisamente como acá, y bajarse en el formato, en el lenguaje, en cómo vamos a presentar la historia, y hacer como otro ejercicio, y sobre todo, que eso creo que también es un recurso que he hecho en los últimos años, como experimentar. O sea, si esto puede ser, no sé, me acuerdo mucho un ejercicio que hicimos sobre, en el medio en el que trabajaba antes, que se llama Manifiesta, hicimos un ejercicio sobre un feminicidio muy mediático, de una expatinadora en Colombia. Y decíamos, ¿cómo seguimos contando esta historia que nadie quiere ver y que todo el mundo no va a querer entrar a ver la cifra, y cómo salirnos de la cifra? Y bueno, hicimos como una especie de ensayo audiovisual, como un ejercicio de memoria, que le apostó fue como a cuáles eran los lugares que transitaba Luz Mary Tristán, se llamaba ella, en vida, y no como que la cifra o tal. Entonces era como un ensayo que hablaba sobre, ella iba a dar clases de patinaje a este espacio y almorzaba en este lugar, y luego iba a tal lado, y luego sí, como un poco hacer un itinerario de los recorridos diarios de ella como un ejercicio de memoria. Y siento que la audiencia conectó, o sea, fue un contenido que se vio en todo lado, porque siento que le llegamos a otros dolores que igual no es como que la gente sea indolente con esas situaciones, sino es como que ya no soporta ver más esa realidad. Entonces, ¿cómo llegarle a esas preguntas desde otro lugar? Yo pienso que experimentar me ha ayudado mucho como como a generar otros resultados, y a que otras apuestas, o a ver cosas que antes una no veía como en el proceso. Y también siento que más como en términos de hacerlo rentable, como ser consciente que ni el medio en el que una trabaja es como el mejor en todo, es como un poco con que nos vamos a casar, como hacemos, no sé, 5 cosas, pero hay una que definitivamente nos va muy bien haciéndola. Y creo que eso últimamente lo he venido como interiorizando, como, no sé, 070 no es el medio que va a salir a publicar el última hora o la cosa más inmediata, pero entonces vamos a presentar una mirada más reposada y quizá como en otro formato, como otra manera de cubrir un tema. Y entonces es como empezar a abrazar eso y no dejarse dominar como de esos afanes también de la industria, como es que todo el mundo está haciendo, o también en proyectos personales, por ejemplo, en tu caso, como esta periodista ya hace esto, es como no dejarse contaminar. Creo que eso también podría ser un monstruo creativo y decir, pues yo soy buena en esto o hago esto otro, y confiar también un poco, que a veces es difícil. Tal, es como escoger tus batallas, ¿no? Exacto. Y saber a qué en ciertos momentos, porque no te tienes que casar con algo por siempre tampoco, es algo que sirve para un momento y después también se puede cambiar. Sí. Entonces me parece interesante y me gustaría que nos cuentes tú, digamos, en este proceso que trabajaste en un medio feminista, que ahora, bueno, que también venimos y ustedes viven en países donde todavía hay realidades muy duras de contar. ¿Cómo navegan eso? ¿Cómo mantienen el asombro incluso contando historias difíciles como el caso que contaste ahorita, el feminicidio? Yo creo que sí, yo sí que he vivido eso, pues fueron como 4 años de estar cubriendo temas, pues sí, de violencia de género, y temas muy duros, y de ver casos judiciales y evidencia, y bueno, en fin. Yo creo que a mí lo que me salvó el asombro, y también la salud mental, porque Claro. sí, o sea, el precio es muy alto, es esto que acabo de contar, como de experimentar, o sea, como que yo no soportaba
hacer un conteo de feminicidios más, o sea, era como ya no, siento que estoy perdiendo la cabeza en esto, siento que igual nadie lo está viendo, siento que es un trabajo como perdido. De hecho, antes de entrar a 070 hicimos una alianza entre 070 y Manifiesta, sí. Exacto, como que nos estaba costando a ambos medios hacer un conteo, que era un conteo mensual de feminicidios en el país, y estaba llevándose la salud mental de 2 equipos, y fue como unámonos y hagamos esto en conjunto y que no nos cueste tanto. Y fue un ejercicio muy bonito, también como de parcería, de no, yo te cubro esta vez y ustedes esta vez y así, y cómo presentamos esto entre los 2 medios, como en términos gráficos, cómo seguimos hablando del tema y que nos pongan atención. Yo siento que me salvó mucho eso, como generar alianzas, experimentar, beber de otros campos, como el arte, como sí, como lo audiovisual, lo sonoro, como que la última temporada en Manifiesta empezamos a hacer este tipo de ejercicios como de video, de audio, más como, no sé, una galería, como ya salgámonos de las cifras. En Colombia hay como una frase muy, pues que se escucha mucho como en la militancia feminista, y es que las mujeres no podemos ser como solo cifras o pues ir más allá de la cifra, y siento que me ayudó mucho como salir de ese hoyo en el que me sentía en ese sentido, como salirnos de las cifras e intentar otras cosas. Puede que eso de repente no funcionara, pero puede que en otros momentos sí conectáramos con nuestra audiencia. Claro, no, ese era parte del proceso de experimentación, y hay algo también ahí que tú dices que es como esta tensión de caer en lo inmediato, en lo que están haciendo otros medios, en las tendencias, que también ahí siento que es como, sí. Pero yo creo que ya han dado grandes tips, y creo que el de encontrar alianzas o como encontrar comunidad o algo más que te sostenga también es importante. ¿Tú cómo has navegado eso? Yo sé que ahorita cambiaste un poco el foco con buena pregunta, y no sé si eso fue parte de la decisión. Sí, fue justamente parte de la decisión, porque hay una periodista mexicana que cubre el tema de desaparecidos, que es Marcela Turati, que alguna vez yo le escuché decir justamente por qué estamos contando muertos o por qué estamos contando desaparecidos, qué más nos está diciendo esto. Y para mí acercarme a la cultura, a los fenómenos culturales como desde una manera periodística, ha sido la posibilidad de poderlo también entender la violencia que sucede en el país. Por ejemplo, pongo el caso de los corridos tumbados, que es un género musical que en México ocupa al día de hoy pues los puestos número 1, y al mismo tiempo está sucediendo un intento de censura hacia estos corridos, que lo que está provocando socialmente es un encono, es enojo en contra de los artistas. Y por ejemplo están en el palenque, ¿no? y le gritan, canta tal canción que habla sobre un narcotraficante, y el artista dice, no, a mí no me digan a mí, díganle al gobierno que me lo deje cantar. Hay 2 cuestiones, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum, sí, ella dice no hay que prohibir, hay que regular, está teniendo como una iniciativa donde los corridos hablen de otras cosas, pero en los estados, los presidentes municipales, los gobernadores sí están prohibiendo las canciones de los artistas en estos palenques, ¿no? Entonces, para mí poder aportar luz desde la cultura y entender, por ejemplo, cómo los corridos han sido una manera de narrar lo que no se ve o ir en contra del discurso oficial, me parece una posibilidad de abonar también entendimiento, abonar periodismo, abonar preguntas necesarias, ir con académicos, ir con las personas que, no sé, de repente pues es esto tan estigmatizado, ¿no? Que son los morritos que les gustan los corridos tumbados, pues al final son morritos de situaciones súper precarias que nunca se habían imaginado poder salir de una situación de violencia súper heavy, ¿no? Que a lo mejor los corridos tumbados no solo hablan de narcotráfico, hablan de muchas otras cosas, pero entender también que estos niños son niños de la guerra contra el narco, ¿no? Y que al final es la respuesta de las
políticas públicas que se tuvieron a partir de 2006 en México, y hoy estamos viendo eso justamente en el país como una respuesta. Entonces yo creo que para mí narrar eso, ¿no? Aportar un poquito más del contexto, porque obviamente si tú ves los medios en México, detestan los corridos tumbados, nadie les gusta, ¿no? Desde una posición muy moral, clasista, ¿no? Donde eso es lo naco, eso es lo feo, ¿no? Y no me gusta usar esta palabra, pero se refieren a esto como tal, y me parece que ahí, ¿no? Poder desde entender eso es que ahora es cultura mainstream, pero que pareciera contracultura de alguna manera y que está súper complejo el entramado. A mí me parece una manera súper fascinante de acercarte al periodismo, de bajar estas expectativas, pero también de sostenerte, de poder encontrar un camino viable de sostenibilidad para la producción periodística. Total, y también siento que ahí es como encontrar un montón de profundidad en temas o ideas que por lo general se ven de forma superficial o no se cubren lo suficiente. Entonces, eso no es como que no estás dejando de contar las historias difíciles, solo las estás agarrando de otro lugar. Sí. Y creo que eso también es una forma muy interesante de experimentar y de seguirse asombrando. Totalmente, totalmente. Entonces, nada, para cerrar, mi última pregunta es, ¿cuál ha sido el momento reciente en el que ustedes han dicho como, me encanta lo que estoy haciendo, la estoy pasando bien, o sí, lo estoy disfrutando? Yo siento que pues las últimas semanas, par de meses en 070 han sido muy emocionantes. Este podcast que les mencioné pues fue como un ejercicio muy propio, primero porque yo tuve que hacerlo, sacarlo adelante sola, entonces estaba como muy ahí yo sola contra la voz y la historia de Fabio Valencia, pero fue un poco como asombrarme precisamente. Él hace parte de una comunidad que se llama los Jaguares del Yurupari, del Oriente Amazónico, y asombrarme con esa comunidad y con la mística que manejan y su sistema de conocimiento, que es patrimonio inmaterial de la UNESCO y todo, o sea, como que entender esa mística a partir de una historia que estoy como narrando, me parece fascinante. Y ahorita mismo también con el medio estamos publicando, lo llamamos Mayo, el mes del agua, que Bogotá pues, está teniendo una relación complicada con el agua y tuvo un año de racionamiento del cual acabamos de salir, pero eso nos permitió, como que esa coyuntura nos permitió hacernos una pregunta, precisamente como apelar a un dolor de la gente que habita en nuestra ciudad, que es cómo nos relacionamos con el agua. O sea, siempre hemos tenido una relación con el agua en Bogotá que es como abrir la llave, está, y eso ya está dejando de pasar, y un poco pues hacernos una pregunta más profunda de cómo yo me relaciono con el agua en mi vida y cómo esa relación va a cambiar y cómo yo tendría que reflexionar sobre esa relación. Entonces ha sido un especial bonito y como sentir que todo el equipo está metido ahí en eso y sacando diferentes formatos, experimentando también. Eso ha sido como emocionante. Chévere. En mi experiencia reciente no he sentido tanta ansiedad en mi vida como estos últimos 2 meses que he decidido emprender, claro. Pero al mismo tiempo creo y estoy súper convencida que no hay nada más emocionante que escoger por ti, y creo que en ese momento en donde estás viendo el vacío y sabes que es lo único que queda porque ya tocaste un montón de puertas, ya hiciste un montón de cosas y que pues solamente te queda confiar en ti, aunque puede ser esta sensación de estómago y revoltura todos los días en la mañana, me parece que sí ha sido muy divertido, y también creo que vengo de una etapa de cosechar muy buenos éxitos. Y me acuerdo que un amigo me preguntó, ¿pero lo estás disfrutando? Y sí fue como, creo que no lo estoy disfrutando. Entonces, previamente a esta decisión de empezar con buena pregunta, yo lo estaba disfrutando un montón, de decir, ok, ha sido 1 año y medio, pues donde mi trabajo me ha traído a Madrid, o sea, a distintos lugares, y me ha permitido conocer gente increíble que tiene unas ideas buenísimas, ¿no? Y que me parece que esto también es lo que genera la posibilidad de contar historias, ¿no? La posibilidad de utilizar el audio, de narrar, de mostrar tu expresión hacia el mundo. Creo que lo que sucede en el preludio, no, entre el preludio y el después, porque justamente decíamos que el momento de escribir es lo más difícil o el momento más tortuoso, es cuando más lo disfruto.
Total, me encanta. Bueno, me encanta esa pregunta de ¿lo estás disfrutando? Porque creo que ahí es donde quiero cerrar, como dejarnos a todos esa pregunta ahí, como para apelar a eso siempre cuando tengamos la cabeza metida en el trabajo. Así que bueno, chicas, muchas gracias. No, a ti, Goldie. Lorenzo, Muchas Natalia, gracias a ustedes. gracias a todos. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.